El hangar 4 se encontraba vestido de ceremonia. Banderas colgadas a intervalos precisos a lo largo de vigas de acero. Detrás del podio se alzaba un telón de fondo con el tridente de los Navy SEAL. Filas de sillas plegables se extendían hacia el fondo, repletas de oficiales vestidos de blanco, familias con sus mejores galas y un puñado de civiles que se habían ganado invitaciones por su proximidad a la grandeza. En la parte delantera, la almirante Rhea Blackwood se movía con el tipo de energía que hace que las habitaciones se inclinen hacia ella. 42 años, esbelta y dominante con su uniforme de servicio. Ella manejaba a la multitud con una facilidad demostrada. Sus comentarios son lo suficientemente agudos como para provocar risas y lo suficientemente cálidos como para parecer personales. Estaba a mitad de una historia sobre resiliencia cuando su mirada se fijó en una figura al fondo. Un hombre con una chaqueta de lona desgastada está de pie junto a una adolescente que sostiene un estuche de violonchelo. Rhea hizo una pausa, sonrió con precisión quirúrgica y formuló la pregunta que lo resolvería todo. ¿Cuál era tu indicativo de llamada? ¿Héroe? La sala se llenó de risas educadas. El hombre miró hacia arriba lentamente. Su voz se volvió tranquila. Fantasma de hierro deliberado. El silencio cayó como una cortina. Varios veteranos se enderezaron en sus asientos. La expresión de Rhea se congeló por medio suspiro antes de recuperarse. El aire del amanecer en el puerto de West Haven olía a sal, diésel y trabajo honesto. Soren Merrick se movía por el astillero con la eficiencia de un hombre que había pasado años haciendo que cada movimiento contara. Sus manos, llenas de cicatrices y callos, trabajaban con una llave dinamométrica con el tipo de precisión que hablaba de una memoria muscular más antigua que su profesión actual. En la esquina de la pequeña oficina contigua al cobertizo principal, un triángulo doblado de estrellas y rayas descansaba sobre un estante alto al lado de una maltratada caja de metal que no se había abierto en años. Lana apareció en la puerta con 2 tazas de café, la de ella con demasiado azúcar, la de él solo. No necesitaban palabras para esta parte de la mañana. Fue un ritmo construido durante 16 años entre solo ellos dos. Ella dejó su taza sobre la mesa de trabajo y sacó un permiso de su mochila, el papel ya arrugado por haber estado una semana en su carpeta. La orquesta de la escuela secundaria West Haven había sido invitada a actuar en la base naval como parte de una recaudación de fondos para el programa de artes. El director Finch necesitaba $10,000 antes de junio o el departamento de música quedaría destruido. La excursión requirió la firma de los padres. Thorne examinó el formulario. Sus ojos se fijaron en las palabras base naval, y se quedaron allí por una fracción de segundo. Luego cogió un bolígrafo y firmó con el tipo de decisión que pone fin a los debates internos. Esa noche, la escuela celebró una reunión de padres en la cafetería. El director Finch se paró bajo luces fluorescentes parpadeantes y explicó la crisis con la cansada honestidad de un educador que había librado esta batalla demasiadas veces. El programa de artes fue el primero en ser eliminado. Siempre lo fue. Adria Collins, la bibliotecaria de la escuela que también ayudaba con la orquesta, observó a Thorne desde el otro lado de la sala. Ella notó cosas que otros pasaron por alto. La forma en que se quedó parado con la espalda contra la pared. La forma en que sus ojos trazaron las salidas antes del sábado. La forma en que se comportaba, con una postura que no coincidía con su mono. En la ciudad la gente había empezado a hacer preguntas. Thorne nunca les respondió. Arreglaba barcos, pagaba sus cuentas a tiempo, asistía a todos los conciertos de Lana y mantenía su pasado exactamente donde pertenecía, enterrado. Esa noche, después de que Lana se fuera a la cama, Thorne se quedó de pie junto a la ventana que daba al puerto. A lo lejos, las luces de los buques de guerra parpadeaban contra el agua oscura. Algo en su expresión cambió, una tensión alrededor de los ojos que Lana habría reconocido si hubiera estado despierta. Con el paso de los años había aprendido que su padre evitaba todo lo relacionado con el ejército. Desfiles, ceremonias y eventos del Día de los Veteranos. Él siempre tenía una razón y ella había dejado de preguntar por qué.
Pero esto era diferente. Esto era para ella. Él iba a la base, firmaba los formularios, se paraba atrás y se iba. Simple. La decisión le pareció clara hasta que recordó que nada de lo relacionado con su vida anterior había sido sencillo. El autobús escolar pasó por el puesto de control a las 8 horas. Thorne se había ofrecido como voluntario para ser acompañante, una decisión que sorprendió al director Finch y agradó a Lana de una manera que no llegó a expresar en voz alta. Mientras se acercaban a la puerta, Thorne guió a los otros padres a través del proceso de seguridad con una fluidez que hizo que las cejas de Adrea se levantaran ligeramente. Conocía el protocolo sin preguntar y seguía los pasos como quien lo hubiera hecho 1000 veces. Una vez dentro, no necesitó mirar las señales para saber en qué dirección se encontraba el hangar 4. Su brújula interna se ajustó automáticamente y guió al grupo con una autoridad silenciosa que parecía al mismo tiempo natural y extrañamente fuera de lugar para un mecánico de barcos de un pueblo pequeño. El comandante Sable, un oficial elegante y de ojos observadores, observó desde cerca de la entrada cómo se acercaba el grupo de civiles. Ella se fijó en Thorne inmediatamente, no porque destacara, sino porque estaba intentando con mucho esfuerzo no hacerlo. La forma en que buscaba las salidas. La forma en que se posicionó con líneas de visión claras. La forma en que se movía. La percha se había transformado en un espacio expositivo. Las fotografías cubrían las paredes, la mayoría de ellas cuidadosamente desinfectadas para eliminar los detalles operativos pero aún así transmitir la intensidad del trabajo. Los paneles de exhibición detallaban la historia de la Guerra Especial Naval, el proceso de selección, el espíritu de trabajo en equipo y el sacrificio. Cerca del frente se había instalado un pequeño escenario para la orquesta. Lana y sus compañeros de clase armaron sus instrumentos, ajustaron los soportes y afinaron las cuerdas con el caos concentrado de los adolescentes que hacen algo que realmente les importa. El violonchelo parecía casi demasiado grande en las manos de Lana. Pero cuando pasó el arco sobre las cuerdas durante el calentamiento, el sonido que surgió fue seguro y maduro. La almirante Ria Blackwood entró por una puerta lateral, flanqueada por 2 ayudantes. A sus 42 años, impactaba de una manera que no tenía nada que ver con la belleza y tenía todo que ver con la presencia. Ella se movió a través de la sección VIP, estrechando manos. Su energía llenó el espacio como una marea que llega. Cuando la orquesta comenzó a tocar, la sala se puso atenta. El solo de Lana surgió del adagio con el tipo de claridad dolorosa que hacía que la gente se olvidara de respirar. Ria escuchó con la intensidad inexpresiva de alguien que ha aprendido a protegerse en público. Después vino el encuentro y saludo. Ria se acercó al grupo de estudiantes con calidez practicada, haciendo preguntas que sonaban personales pero no lo eran. Cuando llegó a Thorne, algo en su comportamiento cambió. Quizás fue la forma en que se paró. Quizás fue la forma en que no buscó su atención. ¿Serviste? ¿No? Ella lo dijo de manera casual y amigable. Thorne asintió sin comprometerse. Hace mucho tiempo. Ria sonrió. Y ahora había un borde en ello. Algo divertido y cortante a la vez. Déjame adivinar. Suministro de vehículos para camping. Algunas personas se rieron. Se suponía que iba a ser alegre. Sable, que estaba cerca, vio que la mandíbula de Thorne se apretaba por un momento antes de poder controlarla. La mano de Lana encontró el borde del estuche de su violonchelo y lo sostuvo. Ria se inclinó ligeramente, jugando con la multitud. Ahora, su voz llevaba ese tono de autoridad mezclado con entretenimiento que gente como ella manejaba como un arma. Vamos, no seas tímido. ¿Cuál era tu indicativo de llamada? ¿Héroe? La pregunta quedó en el aire. Thorne la miró a los ojos con expresión neutral y pronunció 2 palabras que cambiaron la temperatura de la habitación. Fantasma de hierro. Alguien dejó caer un vaso. El sonido que hizo al romperse contra el concreto pareció increíblemente fuerte en el repentino silencio. Uno de los oficiales mayores, un jefe maestro con 30 años de servicio, se enderezó tan rápido que su silla rozó el suelo.
Algunas personas intercambiaron miradas, sin estar seguras de si habían escuchado correctamente. La sonrisa de Ria permaneció fija, pero algo detrás de sus ojos cambió, recalculando. La comandante Sable se acercó más. Su interés ahora era agudo y profesional. Se dirigió a Torne con cuidadoso respeto. Señor, ¿aún tiene alguna moneda de misión? Monedas de desafío. Insignias. Torne metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una moneda. Estaba desgastado y liso en los bordes debido a los años de uso. Lo colocó en la palma de Sable sin ceremonia. Ella le dio la vuelta, examinó las marcas y su rostro se quedó quieto. La moneda coincidía con una descripción que había visto en informes clasificados, vinculada a una operación que se suponía no existía en los registros oficiales. Ria se recuperó rápidamente y su voz adquirió un tono diplomático. Gracias por su servicio. Las palabras eran correctas, pero el sonido sonó frío. Varios oficiales subalternos cercanos se movieron casi inconscientemente a posiciones de respeto. Una diferencia sutil que Ria notó y claramente no apreció. La dinámica de poder en la sala había cambiado de una manera que ella no había previsto y no podía controlar inmediatamente. Lana miró a su padre como si lo viera por primera vez. El hombre tranquilo que arreglaba barcos, le preparaba el desayuno y le enseñaba a hacer nudos se había convertido en otra persona completamente distinta. O tal vez él había sido esa persona todo el tiempo y ella nunca lo supo. Al otro lado del hangar ya estaban saliendo los teléfonos. No tomar fotografías, eso estaba prohibido, sino enviar mensajes de texto. En cuestión de minutos, el nombre Iron Ghost circulaba por canales seguros, sacando a la luz fragmentos de informes posteriores a la acción, resúmenes de misiones y un conjunto de registros que habían sido en gran parte censurados por razones que nadie había explicado nunca por completo. Adrea apareció al lado de Lana, con su mano suave sobre el hombro de la niña. Respira, susurró, como antes de una actuación. 4 tiempos dentro, 4 tiempos fuera. Lana asintió. Sus manos temblaban ligeramente. Torne permaneció inmóvil, con expresión ilegible. Mientras la sala se reorganizaba a su alrededor, Ria cerró el evento de manera educada, agradeciendo a todos por su participación y apoyo, pero sus ojos seguían volviendo a Torne con una intensidad que parecía menos curiosidad y más cálculo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Sable se propuso estrecharle la mano a Torne. Deberíamos hablar, dijo en voz baja. No aquí, no ahora, sino pronto. Torne asintió una vez. Fin del 7. Lana se movió a su lado y caminaron juntos, padre e hija, a través de un conjunto de ojos que los vieron de manera diferente a como los habían visto una hora antes. Esa noche, de regreso en la pequeña casa contigua al astillero, Torne acercó una silla al centro de la sala de estar y subió para recuperar la caja de metal del estante alto. Lana se sentó en el sofá, con el violonchelo apoyado en su hombro, esperando. Dejó la caja en la mesa de café entre ellos y la abrió por primera vez en años. Dentro estaba la bandera doblada y una fotografía con los rostros deliberadamente borrosos. La moneda de Damasco y un juego de placas de identificación que nunca había podido tirar. Torne habló lentamente, eligiendo sus palabras con el cuidado de un hombre que las había mantenido bajo llave durante más de una década. La misión había sido una incursión de acción directa contra un individuo de alto valor en un recinto a las afueras de Damasco. La inteligencia sugirió mínima seguridad y entrada y salida rápidas. Pero cuando llegaron, la situación estaba mal. El objetivo no estaba allí. En lugar de eso, encontraron 4 rehenes, 3 de ellos niños, atados en una habitación del sótano. Las reglas de enfrentamiento eran claras. Abortar. Extracto. Deje que el mando superior reevalúe la situación. Pero Torne había tomado una decisión diferente. Tomaron a los rehenes. Se supone que el punto de exfiltración debía estar limpio. No lo fue. Alguien los estaba esperando. No combatientes enemigos que llegaron al azar a su posición. Una emboscada planificada, coordinada, disciplinada.
El tipo de configuración que solo ocurre cuando alguien sabe exactamente dónde estarás y exactamente cuándo estarás allí. 3 hombres cayeron en los primeros 60 segundos. Riley recibió disparos en el pecho. Donovan murió cubriendo a los niños. Kramer se desangró antes de que pudieran llevarlo al punto de reunión. Thorne llevó él mismo a 2 de los niños. Moviéndose a través de 11 kilómetros de territorio hostil con nada más que un arma y la voluntad de seguir respirando. El informe oficial contó una historia diferente. Culpó al equipo por desobedecer las órdenes. Presentó la emboscada como el resultado predecible de un mal juicio táctico. Enterró el hecho de que alguien en la cadena de mando había fallado catastróficamente o peor aún, había filtrado su posición. Rhea Blackwood había sido la coordinadora de la misión esa noche. Joven, ambiciosa y recién ascendida a un puesto que le dio acceso a detalles operativos y la autoridad para tomar decisiones en tiempo real. Cuando el polvo se asentó y los cuerpos regresaron a casa, ella fue quien dio forma a la narrativa. Lo suficientemente valiente para asumir riesgos, lo suficientemente astuta para ocultar sus errores, lo suficientemente despiadada para dejar que 3 hombres muertos cargaran con la culpa para que su carrera pudiera continuar su trayectoria ascendente. Adreya había compartido una parte de la historia ese mismo día. Después de llevar a Lana a un lado, su hermano mayor fue uno de los rehenes. Todavía hablaba del fantasma que lo llevó a través del desierto. El hombre cuyo rostro apenas había visto, pero cuya voz nunca había olvidado. Lana se sentó en silencio durante un largo rato después de que su padre terminó de hablar. Luego dejó el violonchelo, cruzó la habitación y lo abrazó. El abrazo fue feroz y sin palabras. El tipo de abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden decir. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. ¿Qué pasa ahora? Thorne miró la bandera, la moneda, la fotografía borrosa. No lo sé, pero pase lo que pase, tú eres lo primero. Lana asintió. Ella entendió. Su padre había pasado 16 años construyendo una vida tranquila porque el silencio había sido la única manera de seguir adelante. Pero el silencio tuvo un costo. Y tal vez, solo tal vez, era hora de pagar un precio diferente. Los investigadores llegaron 3 días después. Nsis y la oficina del inspector general, trabajando en coordinación. Se encontraron con Thorne en el astillero. Lejos de la casa, lejos de Lana, el comandante Sable actuó como enlace. Su presencia es una señal de que no se trata de una emboscada. Thorne expuso sus términos antes de decir una palabra sobre Damasco. Su identidad permaneció sellada. Su hija se mantuvo al margen. Su vida actual permaneció intacta. Ellos estuvieron de acuerdo. Durante las siguientes 6 horas, Thorne les explicó la operación con gran detalle. Describió la disposición del recinto, los patrones de movimiento de los cazas enemigos, el sonido de los niños llorando en la oscuridad. Explicó el árbol de decisiones que lo llevó a tomar a los rehenes en lugar de abortar. Los guió a través de la emboscada, la forma en que se había posicionado el enemigo, la precisión de sus campos de fuego. No fue un compromiso afortunado. Era una zona de exterminio planificada. Los investigadores cotejaron su relato con viejos registros de comunicaciones, imágenes satelitales y testimonios de miembros sobrevivientes del equipo que habían sido entrevistados por separado a lo largo de los años. Surgieron patrones. Las inconsistencias en el registro oficial se hicieron más difíciles de ignorar. La orden de aborto había llegado 47 minutos antes de que el equipo encontrara a los rehenes, pero el cronograma no permitía ese lapso a menos que el centro de comando hubiera sabido sobre los rehenes mucho antes que el equipo. Las intercepciones de radio mostraron cortes en la comunicación a intervalos que sugerían una gestión deliberada de la señal en lugar de una falla técnica, y el posicionamiento del enemigo en el punto de exfiltración coincidía con una ruta que se había discutido en una reunión informativa previa a la misión. Información que nunca debió salir de los canales seguros. Al principio la historia empezó de forma silenciosa.
Un medio de noticias militar informó que el almirante Blackwood había sido puesto en licencia administrativa en espera de una revisión interna. Sin detalles, sin acusaciones, solo lo suficiente para poner en marcha la maquinaria de la especulación. En 48 horas, la base anunció una importante donación al programa de arte de la escuela secundaria West Haven, un gesto presentado como una extensión comunitaria, pero entendido por cualquiera que prestara atención como algo más cercano a la penitencia. Lana regresó a la escuela y trató de mantener la cabeza gacha. No funcionó. Los niños hicieron preguntas. Los profesores la miraban de manera diferente. Pasaba sus ratos libres en la sala de música, practicando escalas hasta que le dolían los dedos, usando el violonchelo como ancla contra la tormenta. Thorne avanzaba por sus días con la mayor conciencia de un hombre que sabía que se convertiría en un objetivo. Revisó las cerraduras. Varió sus raíces. Instaló cámaras. Los viejos reflejos regresaron fácilmente. Memoria muscular que en realidad nunca se desvaneció. Adreacia pasó por el astillero una tarde con un termo de café y una bolsa de sándwiches. Se sentó en una caja volcada y observó a Thorne trabajar por un rato antes de hablar. Mi hermano quiere conocerte como es debido. Es decir, ha intentado encontrarte una docena de veces a lo largo de los años. Thorne no levantó la vista del bloque del motor que estaba reensamblando. No me debe nada. Quizás no, pero algunos fantasmas regresan para que podamos entender por qué sobrevivimos. Thorne dejó la llave inglesa y finalmente la miró a los ojos. No soy un fantasma. Solo soy un tipo que hizo una llamada y tuvo suerte. Adreya sonrió triste y cómplice. No, eres un tipo que tomó una decisión y cargó con el peso de la misma. Durante 16 años. Eso no es suerte. Eso es otra cosa. Ella dejó el termo y se fue a casa. Thorne bebió el café lentamente, mirando la puesta de sol sobre el puerto, y se preguntó si el peso finalmente estaba a punto de desaparecer. Llegaron un sábado por la mañana. Dos hombres, ambos de unos 50 años, que se mueven con la cuidadosa economía de quienes han aprendido a navegar por el mundo con cuerpos que no funcionan como antes. Beston tenía una prótesis de fibra de carbono donde solía estar su pierna izquierda. Archer se movía con la ligera contracción de alguien con la columna fusionada. Se quedaron en el borde del astillero, justo afuera de la cerca, esperando. Thorne los vio desde la ventana de la oficina y supo inmediatamente quiénes eran. Salió lentamente, limpiándose las manos con un trapo, y se detuvo a unos metros de distancia. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Beston sonrió, el tipo de sonrisa que transmitía 16 años de dolor, alivio y hermandad, y dijo: «Fantasma, bastardo testarudo. En realidad estás vivo». Se dieron la mano en silencio. Hombres como ellos no necesitaban palabras para esta parte. El reencuentro fue una mezcla de alegría y duelo. Una extraña alquimia de emociones que no se pueden separar claramente. Hablaron durante horas, no sobre la misión, al principio. Hablaron de los años posteriores al alta médica de Beston, su lucha con los analgésicos, el matrimonio que no sobrevivió, la transición de Archer al trabajo por contrato, las pesadillas que todavía tenía algunas noches, el nieto que acababa de aprender a caminar. Hablaron de Riley, Donovan y Kramer, los hombres que no llegaron a envejecer, cuyas familias pasaron 16 años creyendo que sus seres queridos murieron debido a un mal liderazgo y decisiones imprudentes. Ellos merecen algo mejor. Beston dijo en voz baja. Sus familias, quiero decir, merecen saber la verdad. Archer asintió. Todos lo hacemos. Esa tarde, el comandante Sable llegó con una actualización. La investigación había descubierto comunicaciones que colocaban a Ria Blackwood en el centro de la falla de inteligencia. Ella sabía que el complejo estaba bajo una vigilancia más estricta de lo que sugería la información inicial. Ella sabía que la ruta de exfiltración había sido comprometida y había tomado la decisión calculada de proceder de todos modos, apostando a que una captura exitosa del objetivo de alto valor superaría los riesgos. Cuando la misión salió mal y murieron hombres,
Ella dio forma a la narrativa para protegerse a sí misma y su trayectoria profesional. Fue una apuesta fría y ambiciosa que había funcionado durante 16 años. Lana llegó a casa después de ensayar con la orquesta y encontró a su padre sentado en la mesa de la cocina con 2 desconocidos y un oficial naval. Ella dejó el estuche del violonchelo y escuchó mientras le explicaban lo que estaba sucediendo. Sus ojos se movían entre los hombres, observando las cicatrices, el cansancio, el vínculo tácito que los conectaba. Cuando terminaron, ella hizo la única pregunta que le importaba. «¿Esto te va a doler, papá?» Beston miró a Thorne y luego volvió a mirar a Lana. «No, niño. Esto le va a ayudar». Thorne no estaba tan seguro. Había construido 16 años de paz sobre la base del silencio. Desenterrar el pasado significaba arriesgar todo lo que había construido. Pero Lana lo sorprendió. Se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, y dijo: «Deberías ir a Washington. Es decir, cuando te pidan que testifiques o lo que sea, deberías ir». Thorne estudió el rostro de su hija, buscando alguna duda. No encontró ninguno. «Estarás bien aquí». «Estaré bien. Adrea dijo que vendría a verme. Y además, tengo un concierto la semana que viene. Alguien necesita mantener el fuerte». Ella sonrió. Y era pequeño pero real. «Ve a terminarlo, papá. Para ellos. Para ti». Thorne sintió algo en el pecho que no era nada del otro mundo. Miró a Beston y Archer. Estos hombres que habían caminado a través del fuego con él y asintieron. Pasaron la tarde haciendo planes. Adrasia aceptó administrar el astillero mientras Thorne estaba ausente. Sable coordinó la logística con la oficina del inspector general y Lana practicó su adagio. Las notas se elevaron por la pequeña casa como una oración. Antes de acostarse, Thorne le enseñó la técnica de respiración de caja que había aprendido en la selección. 4 tiempos y mantener la posición durante 4. 4 conteos fuera. Mantener durante 4. Es para cuando tu corazón late aceleradamente y necesitas bajar el ritmo. Dijo. Funciona para el combate. Obras para conciertos. Trabaja de por vida. Lana lo intentó. Su respiración se estabilizó y sus hombros cayeron. ¿Funciona para conversaciones aterradoras en Washington? Thorne sonrió. Ya lo averiguaremos. La llamada telefónica se produjo a las 2 de la mañana. Número desconocido. Thorne respondió de todos modos. La voz del otro lado estaba distorsionada, mecánica, irreconocible. El mensaje fue claro. Déjalo caer. Aléjate. Tienes un niño en quien pensar. Thorne colgó sin responder. No durmió el resto de la noche. En lugar de eso, se sentó en la cocina con una taza de café y un bloc de notas, trabajando en contingencias, evaluación de amenazas y protocolos de respuesta. Rutas de evacuación. El antiguo entrenamiento regresó como andar en bicicleta y odiaba lo natural que parecía. Por la mañana, Lana lo encontró sentado a la mesa, con el bloc de notas lleno de diagramas y taquigrafía que ella no entendía. Ella se sirvió jugo y se sentó frente a él. Mala noche, noche complicada. Ella no empujó. Desayunaron en un silencio confortable, de esos que solo se consiguen tras años de aprender los ritmos del otro. Más tarde, pasó la tarde en el aula de música de la escuela, trabajando en la sección culminante del adagio. Fue la parte más difícil, el lugar donde la emoción alcanzaba su punto máximo y amenazaba con abrumar la técnica. Ella seguía perdiendo el hilo, su presión intestinal era inconsistente y su voz temblorosa. Thorne apareció a mitad de su sesión de práctica. Se sentó en la última fila del auditorio vacío y escuchó. Cuando ella terminó y levantó la vista, frustrado, bajó al escenario. «Estás pensando demasiado», dijo. «¿Qué quieres decir?» «Las notas son correctas. La técnica es sólida. Pero estás en tu cabeza». En lugar de confiar en sus manos, volvió a demostrar el patrón de respiración de la caja. Antes de la sección difícil, toma aire.
444. Deja que tu cuerpo recuerde lo que sabe. Lana lo probó. Esta vez, cuando llegó al clímax, su arco se movió con golpes limpios y seguros. El sonido llenó la habitación, doloroso y perfecto. Thorne sonrió. Ahí está. Después se sentaron en el borde del escenario, con las piernas colgando. Lana apoyó la cabeza en el hombro de su padre. ¿Tienes miedo de Washington? Thorne consideró la pregunta cuidadosamente. Tengo miedo de tomar una decisión equivocada y que otras personas paguen por ello. Esa es la parte que es difícil. Pero tomaste la decisión correcta. Salvaste a esos niños. Lo hice, pero también perdí 3 hombres. Y por más acertado que haya sido el llamado, todavía los llevo conmigo. Lana se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, creo que eso es lo que hace que sea la decisión correcta, que todavía los lleves. Thorne se giró para mirar a su hija, esta joven de 16 años increíblemente sabia que de alguna manera sabía cómo decir exactamente lo que necesitaba oír. ¿Cuándo te volviste tan inteligente? Tuve un profesor bastante bueno. Esa noche, Thorne empacó una pequeña bolsa, una camisa limpia, pantalones de vestir y la bandera doblada en una funda de tela aparte. Dejó una bolsa de emergencia junto a la puerta por si acaso. Suministros para una evacuación rápida si las cosas salieran mal. No pensó que lo necesitaría, pero había aprendido hacía mucho tiempo que las cosas para las que no te preparas son las que te matan. Lana lo abrazó antes de acostarse, abrazándolo un poco más de lo habitual. Vuelve, dijo ella. Siempre lo hago. La sala de audiencias en el Pentágono era más pequeña de lo que Thorne esperaba. Paneles de madera, banderas, una larga mesa de conferencias con micrófonos. Beston y Archer se sentaron a su izquierda. Al otro lado de la sala, representantes del NSIS, HAG y la oficina del secretario de la Marina organizaron carpetas y tabletas. Las luces del techo proyectan todo con una cruda verdad fluorescente. El procedimiento se inició con formalidades, juramentos y un lenguaje procesal que hizo que a Thorne le picara la piel. Entonces comenzaron las preguntas. Lo guiaron a través de Damasco paso a paso, desde el informe de permiso hasta la extracción final. Respondió a cada una con precisión clínica, sin emociones y con los hechos al descubierto. Los investigadores presentaron registros de comunicaciones que muestran que Ria tenía conocimiento de que la información estaba comprometida. Mostraron imágenes satelitales que confirmaron posiciones enemigas que no coincidían con la información. Ingresaron testimonios de analistas de señales que habían detectado irregularidades en la cadena de mando esa noche. Después de 3 horas, llamaron a un receso. Thorne salió y encontró al comandante Sable esperándolo con una botella de agua y una actualización silenciosa. Todo va bien. La evidencia es sólida. Recomendarán la exoneración total del equipo y una revisión formal de la conducta de Blackwood. Thorne asintió. Se sentía extrañamente entumecido, como si el peso que había cargado durante 16 años se estuviera levantando tan lentamente que no podía procesar la ausencia. Cuando volvieron a reunirse, el secretario de Marina hizo una breve declaración. Reconoció los fracasos que habían permitido que hombres buenos murieran y que sus reputaciones se vieran empañadas. Anunció que se corregirán los registros oficiales. Riley, Donovan y Kramer recibirían póstumamente la Cruz de la Marina. A Beston y Archer se les eliminarían las manchas de sus chaquetas de servicio, y Thomas Everett, cuyo indicativo es Iron Ghost, sería reconocido por acciones acordes con las más altas tradiciones del servicio naval. Las familias estaban allí. La madre de Riley, de pelo alegre y llorando, el hermano de Donovan, sosteniendo la mano de su sobrino. La viuda de Kramer. Su rostro un paisaje de dolor y alivio. Recibieron las banderas dobladas, las medallas, las disculpas que nunca serían suficientes, pero que fueron ofrecidas de todos modos. Entonces Lana entró en la habitación llevando su violonchelo. Nadie había anunciado esta parte. Ella le había pedido permiso a Sable, y Sable, entendiendo que algunos momentos requieren más que palabras,
lo había arreglado en silencio. Lana se sentó, ajustó el violonchelo entre sus rodillas y comenzó a tocar el adagio. La habitación quedó en un silencio absoluto. Las notas se movían por el espacio como algo vivo, encontrando el dolor, el honor y el amor que unía a estas personas rotas. Cuando terminó no hubo aplausos, solo silencio. El tipo de silencio que todo lo contiene. Thorne se acercó al micrófono por primera vez. Pronunció 4 frases con voz firme pero áspera. El honor pertenece a los que no volvieron a casa. Tomaron las decisiones correctas. Pagaron el precio. Estamos aquí para asegurarnos de que la gente recuerde eso. Después hubo apretones de manos, palabras tranquilas, ese tipo de gestos que intentan unir lo insalvable. Thorne se encontró abrazando a la madre de Riley mientras ella sollozaba en su hombro, susurrando, gracias, una y otra vez. Sostuvo al hermano de Donovan, que tenía 7 años la última vez que vio a su hermano con vida. Se quedó junto a la viuda de Kramer y miró la medalla que ella había esperado 16 años para recibir. Beston le dio una palmada en la espalda. Archer le apretó el hombro y Lana se hizo a un lado. Sello en reposo, viendo a su padre recuperarse de una forma que ella no había comprendido. Estaba roto. Rhea Blackwood abandonó la sala de conferencias contigua 40 minutos después de que finalizara el procedimiento principal. Ella se veía exactamente igual que en el hangar 4, preparada, en forma, inmaculada, en uniforme. Pero la prensa que esperaba afuera contó una historia diferente. Las cámaras rastrearon su movimiento. Los periodistas le gritaron preguntas que ella no respondió. Por la tarde llegaría el comunicado oficial. El almirante Blackwood fue puesto en licencia administrativa, en espera de una investigación ampliada sobre las decisiones de mando relacionadas con la Operación Damasco. Dentro, el pasillo se vació poco a poco. Thorne fue uno de los últimos en irse. Pasó junto a los retratos de antiguos líderes de la Marina, hombres y mujeres que habían tomado decisiones imposibles y vivido con las consecuencias. Estaba casi a punto de llegar a la salida cuando la vio. Rhea estaba parada cerca de un pasillo lateral, flanqueada por 2 abogados de la Marina, pero momentáneamente sola. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante. Ninguno se movió. Entonces Thorne hizo algo que sorprendió incluso a él mismo. Se detuvo, se puso firme y saludó. No era una burla. No fue desafío. Fue un reconocimiento. Una declaración de que, a pesar de todo, el uniforme todavía significaba algo y la cadena de mando aún tenía peso, incluso cuando los individuos la fallaban. El rostro de Rhea mostró algo que él no pudo interpretar. Luego, casi contra su voluntad, devolvió el saludo. El gesto era rígido, reticente, pero estaba allí. Cuando ella bajó la mano, Thorne habló y su voz llegó justo hasta donde alcanzaba la distancia necesaria. A veces el coraje es quedarse callado, pero hoy el coraje fue decir la verdad. Rhea sostuvo su mirada por 3 segundos más. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sus abogados cierran filas a su alrededor. Thorne continuó afuera, donde Lana y Sable estaban esperando junto a un sedán del gobierno. El viaje de regreso a West Haven tomó 6 horas. Pararon una vez para cargar gasolina y tomar café. Lana durmió en el asiento trasero la mayor parte del tiempo. Su violonchelo estaba asegurado a su lado. Thorne condujo en silencio, observando cómo el paisaje cambiaba de edificios federales a suburbios y a tramos abiertos de autopista que finalmente conducían a casa. Cuando llegaron al astillero, el sol se estaba poniendo. Adraya saludó desde el porche de la oficina. Las luces de la tienda estaban encendidas. Todo estaba exactamente como lo habían dejado. Lana se despertó y bostezó. ¿Estamos en casa? Estamos en casa. Salieron del coche, se estiraron y permanecieron de pie un momento bajo la luz que se desvanecía. En algún lugar de Washington, los abogados estaban redactando el texto oficial. En algún lugar de West Haven, el director Finch estaba programando una conferencia de prensa para anunciar que el programa de artes se había salvado.
Y en algún lugar profundo de los archivos clasificados, 3 nombres estaban siendo movidos de una columna a otra. La vergüenza reemplazada por el honor. 16 años demasiado tarde, pero no demasiado tarde para que importe. Thorne miró a su hija. Ella miró hacia atrás y sonrió. Lo hiciste bien, papá. Tú también lo hiciste. Entraron juntos, padre e hija, y cerraron la puerta en el día más difícil de sus vidas. 3 semanas después, el astillero volvió a su ritmo habitual. El sol de la tarde se filtraba a través de los huecos de las paredes del cobertizo, iluminando las nubes de polvo que flotaban como nieve en el aire quieto. El olor a sal y aceite de motor era una constante, reconfortante por su fiabilidad. Lana estaba sentada en una caja cerca del borde del agua, jugando algo nuevo. Ya no es un adagio, sino una pieza más ligera, algo con esperanza entretejida en las notas. Beston y Archer habían viajado hasta allí para pasar el fin de semana. Se sentaron en una mesa improvisada construida con caballetes y madera contrachapada, bebiendo cerveza en botellas mientras sudaban bajo el calor de junio. La moneda de Damasco descansaba junto a la bandera doblada. Objetos que habían estado ocultos durante tanto tiempo ahora descansan a plena vista. Se escuchó un golpe en la puerta. Thorne miró hacia arriba, se tensó por un momento por costumbre. Luego se relajó cuando vio quién era. Un hombre de unos 30 años, alto y curtido por el sol, estaba de pie junto a una mujer y 3 jóvenes adultos, el hermano de Adrea, y detrás de los otros rehenes de esa noche, que ya no eran niños, pero que llevaban el recuerdo del terror infantil en las líneas alrededor de sus ojos. Al principio no dijeron mucho. El hermano dio un paso adelante, extendió su mano y cuando Thorne la tomó, lo atrajo hacia un abrazo que duró lo suficiente para decir todo lo que las palabras no podían decir. La mujer, que tenía 9 años cuando Thorne la llevó 11 kilómetros a través de territorio hostil, lloró en silencio. Uno de los jóvenes, que tenía 6 años, se quedó parado y miró como si estuviera viendo un mito hecho carne. Se quedaron durante 1 hora. Le dieron las gracias, aunque Thorne siguió insistiendo en que no había nada que agradecer. Conocieron a Lana, que era amable y tímida a partes iguales. Se quedaron en la orilla del agua y observaron los barcos entrar y salir del puerto mientras el sol se ponía en el horizonte. Antes de irse, el hermano puso algo en la mano de Thorne. Una fotografía arrugada y descolorida, que muestra 4 caras, 3 de ellas de niños. Uno de ellos era un joven vestido de faena, cuyos rasgos apenas eran visibles en la oscuridad, pero cuya presencia era inconfundible. Nunca lo olvidamos, dijo el hermano simplemente. Después de que se fueran, el comandante Sable llegó sin uniforme, con un paquete de 6 cervezas y una pregunta. La Marina quiere saber si considerarías regresar. Consultoría, entrenamiento, algo discreto. Aún tienes habilidades que necesitan. Thorne negó con la cabeza, sonriendo por primera vez en lo que parecieron semanas. Estoy bien aquí. ¿Seguro que podrías hacer mucho bien? Me va bien. Hizo un gesto a Lana hacia el astillero, hacia la vida tranquila que había construido. Aquí es donde se supone que debo estar. Sable asintió sin sorprenderse. De acuerdo. Pero si alguna vez cambias de opinión, tienes gente que se alegrará de tenerte de vuelta. Levantó su cerveza en un brindis. Por los fantasmas que volvieron a casa. Bebieron. El sol finalmente se escondió tras el puerto, tiñendo el agua de dorado, luego de cobre y luego de oscuro. Lana terminó su pieza y dejó el violonchelo a un lado. Se acercó a su padre, hombro con hombro, contemplando el mismo horizonte. ¿Crees que alguna vez se disculpará? Blackwood, quiero decir. Thorne lo consideró. Tal vez, pero no necesito que lo haga. La verdad ha salido a la luz. Ya basta. En Washington, Ria Blackwood estaba sentada en una oficina tranquila revisando sus opciones con abogados que cobraban por hora. Su teléfono vibró una vez con un mensaje que redactó y borró una docena de veces antes de finalmente enviarlo. Solo decía, gracias.
Thorne vio el mensaje cuando revisó su teléfono más tarde esa noche. Lo leyó 2 veces, pensó en responder, pero colgó y no lo hizo. Algunas conversaciones no necesitaban respuesta. A la mañana siguiente, Thorne se despertó temprano y caminó hacia el agua. La primera luz apenas se asomaba sobre el puerto, tiñéndolo todo de tonos grises y dorados. Se quedó de pie en el borde del muelle, con las manos en los bolsillos, pensando en Riley, Donovan y Kramer. Pensó en el peso del mando, el precio de las decisiones, el precio del silencio. Y por primera vez en 16 años, el peso se sintió más ligero. No se había ido. Nunca se iría, pero era más ligero, manejable. Lana apareció a su lado con 2 tazas de café en la mano. Le pasó una sin decir palabra. Se quedaron juntos, padre e hija, viendo cómo los barcos iniciaban su lenta procesión mar adentro. ¿Sabes qué es lo mejor?, preguntó Lana. ¿Qué es eso? Ya no tienes que ser un fantasma. Thorne sonrió. ¿En serio? Sonrió, y lo sintió como un músculo que había olvidado que tenía. No, supongo que no. Tras ellos, el astillero cobró vida. Beston y Archer cargaron equipo en la camioneta de Archer, preparándose para el regreso a sus vidas. Adria llegó para abrir la oficina. El pueblo empezó a despertar, ajeno al silencioso milagro que había tenido lugar en su interior. En la distancia, una boya de campana sonó al ritmo de la marea. Lana levantó su café en un brindis simulado por Iron Ghost. Que descanse en paz. Thorne chocó su taza contra la de ella. Y por las personas en las que ahora se convierte. Bebieron. La luz se hizo más intensa. El agua pasó de gris a azul. Y Thomas Everett, padre y mecánico de barcos, antes conocido como Iron Ghost, se paró en la orilla del puerto de West Haven y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, como un hombre que finalmente había vuelto a casa.